pastor, adelante. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga bastante. Muchísimas gracias a la congregación por permitirme volver a compartir la palabra del Señor en este lugar. A principios de este año estuvimos acá compartiendo unas conferencias y estoy muy agradecido con el Señor de que el Señor me permita hoy poder compartir también con ustedes. De verdad que muchas gracias por estar acá y espero que puedan ser bastante edificados con esta primera conferencia que voy a compartir con ustedes, que está relacionada con el tema de si nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a compartir una presentación también que he traído para ustedes. Voy a pedirle también al pastor que si a los hermanos después la quieren, que se las puedan compartir por WhatsApp para que puedan tener la información de este tema que vamos a estar hablando al alcance en PDF. Queridos hermanos, este tema de si nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque realmente esta es una de las estrategias más sucias que utiliza el movimiento mal llamado movimiento de raíces hebreas, porque siempre que hago mención de este nombre que ellos se adjudican, movimiento de raíces hebreas, debo decir que es mal llamado movimiento de raíces hebreas porque no es verdad que enseñan eso. Es mentira de plano que enseñan raíces hebreas. Y realmente el término que les hace justicia bíblicamente hablando es judaizantes. Ese es el término que ellos merecen a la luz de la palabra de Dios. Y es importante entender que hay muchas estrategias que ellos utilizan para hacernos creer a nosotros los gentiles que tenemos que, por ejemplo, guardar Shabbat, o que tenemos que circuncidarnos los varones, o que tenemos que guardar las leyes dietéticas o guardar las fiestas, que dicho sea de paso no es lo mismo guardar que conmemorar. Pero es muy importante entender y reconocer que una de las estrategias que ellos utilizan para podernos meter estas ideas, por supuesto que antibíblicas, es hacernos creer que nosotros los gentiles somos las famosas ovejas perdidas de la casa de Israel. También otra estrategia que ellos utilizan es hacernos creer que cuando nosotros nos convertimos al Mesías dejamos de ser gentiles. Yo quiero invitarlos para que ustedes abran sus Biblias y antes de que empecemos a hablar de lleno de este tema de si nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel o no, me gustaría mencionar primero la primera estrategia que utiliza esta secta para hacernos creer que nosotros dejamos de ser gentiles. Este argumento, por si lo quieren apuntar, podríamos llamarlo el argumento de la desnaturalización. El argumento de la desnaturalización. Es decir, lo que este argumento enseña es que supuestamente, según ellos, cuando nosotros nos convertimos al Mesías, dejamos de ser gentiles y ahora somos como los hijos de Israel. Y por lo tanto, al dejar de ser gentiles y ahora ser parte de los hijos de Israel, pues por supuesto que tendríamos que guardar todos los mandamientos litúrgicos de la ley de Moisés. Dice la Biblia así en Primera de Corintios capítulo número 12. Quiero invitarlos para que vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo número 12, versículo número 2. Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 2. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice la Biblia: sabéis que cuando erais paganos o gentiles, como traduce la Reina Valera, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Entonces, este pasaje es utilizado para apelar a que ya nosotros, cuando nos convertimos al Mesías, ya no somos
más gentiles, porque el pasaje ahí decía claramente: vosotros sabéis que cuando erais gentiles ibais detrás de los ídolos mudos. Sin embargo, queridos hermanos, es completamente falso que nosotros al convertirnos al Mesías dejamos de ser gentiles. Es falsa la doctrina de la desnaturalización. ¿Por qué? Por si lo quieres apuntar, la palabra griega que se utiliza aquí para traducir gentiles, que como lo veíamos en la pantalla, es la palabra griega etnos, E-T-H-N-O-S, etnos. Y de ahí viene la palabra griega, de aquí viene la palabra latina etnia. Y etnos puede traducirse de dos maneras. Etnos, de acuerdo al contexto, se puede traducir como paganos o gentiles. Entonces, la pregunta es: ¿cómo saber, según el contexto, si debemos traducir esta palabra paganos o gentiles? Bueno, por el contexto. El contexto es el que nos va a revelar si debemos traducir etnos como gentil o pagano. Siempre que la palabra esté vinculada con la idolatría, debe de traducirse pagano. Y siempre que esté la palabra envuelta en un contexto de refiriéndose a otros pueblos, refiriéndose a los no judíos, tiene que traducirse gentiles. Es por eso que la traducción la hace bien en este caso la Biblia textual, que es la que estoy usando en este momento. Sabéis que cuando erais, ¿qué dice la Biblia? Paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Porque en efecto, en el momento en que nosotros nos convertimos a Jesús, hermanos, hemos dejado por completo la idolatría. Amén. Entonces, es verdad que cuando nosotros nos convertimos dejamos de ser paganos, pero no dejamos de ser gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice Pablo también en Romanos capítulo número 16. Este capítulo es un capítulo de salutaciones de despedida. Y vean lo que va a hacer el apóstol Pablo. Romanos capítulo 16, en el versículo número 4. Romanos capítulo 16, versículo número 4. Dice la Biblia de la siguiente manera: que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si nosotros al convertirnos al Mesías dejamos de ser gentiles, ¿cómo es que aparece en las salutaciones de despedida de la epístola a los romanos? ¿Cómo es que se menciona las iglesias de los gentiles? Esto es porque aquí lo que Pablo nos está queriendo dar a entender es que les están saludando también todas aquellas iglesias que están conformadas mayoritariamente por gentiles, como nosotros en este caso. Entonces, es completamente falso que nosotros hemos dejado de ser gentiles. La doctrina de la desnaturalización de los gentiles es falsa. Veamos otros dos ejemplos más. Aquí mismo en Romanos, ya que estamos ahí. Ahora vayan al capítulo número 11 y vamos a ver que el apóstol Pablo empieza a mencionar en todo el capítulo número 11 que nosotros los gentiles hemos sido injertados en el olivo natural, que es la nación de Israel, que es el pueblo de Israel. Dice la Biblia en Romanos capítulo número 11, del 17 en adelante, leamos un momento para encontrar contexto. Romanos capítulo número 11, versículo número 17, dice la Biblia de la siguiente manera: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, ¿quiénes son las ramas que han sido desgajadas? Los judíos. Y tú, siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegasteis a ser copartícipes de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo, en Romanos capítulo número 11,
nos está enseñando que nosotros los gentiles hemos sido injertados en el olivo natural, nosotros los gentiles, y que no nos podemos jactar contra los judíos, porque tenemos que entender que la raíz, el árbol, nos nutre a nosotros los injertados, no nosotros los injertos a la raíz. Entonces, el argumento judaizante es decir que por el hecho de que hemos sido injertados en el olivo natural, ahora tenemos que guardar las leyes dietéticas, las festividades, el Shabbat, la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tipos de leyes litúrgicas que aparecen en la ley de Moisés. Pero yo quiero hacerles la siguiente pregunta. Cuando nosotros leemos el capítulo número 11, encontramos a Pablo diciendo algo como esto: como ustedes, gentiles, han sido injertados en el olivo natural, por lo tanto, ahora ustedes tienen que guardar las fiestas. ¿Pablo dice eso en Romanos 11? No, ¿verdad? No dice eso. Tampoco Pablo dice, puesto que ahora ustedes han sido injertados en el olivo natural, le digo yo a los varones, todos tienen que circuncidarse. ¿Dijo eso Pablo? Absolutamente no. Y es porque es importante entender qué fue lo que Pablo dijo, y es importante hacer una diferencia entre lo que los judaizantes quieren estirar el pensamiento paulino. Cuando yo hablo con judaizantes, me escriben o en los debates que he tenido con ellos y me dicen, no, es que nosotros tenemos que guardar Shabbat porque nosotros fuimos injertados en el olivo. Yo les digo, es verdad que Pablo enseñó que nosotros fuimos injertados en el olivo. Lo que Pablo nunca dijo es que por haber sido injertados en él tengamos que guardar Shabbat. Ese eres tú estirando el pensamiento paulino. Eso es estirar el pensamiento paulino. Escúchenme bien, Romanos capítulo número 9, 10 y 11, que los vamos a estudiar un poco ahora en la segunda conferencia cuando hablemos del futuro de la nación de Israel. Romanos capítulo 9, 10 y 11 podrían perfectamente ser un solo capítulo. No deberían ser 3 capítulos, debería ser uno solo. ¿Por qué? Porque los 3 capítulos tienen un mismo tema en común. ¿Y cuál es el tema de Romanos 9, 10 y 11? Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y es en ese contexto donde Pablo está hablando de que hemos sido injertados. Esto es para que Pablo lo que nos está tratando de decir es, ¿cómo puede Dios haber desechado al pueblo de Israel si nosotros hemos sido injertados en él? Ya se entiende lo que Pablo está queriendo decir. Él no está hablando en ningún momento de si los gentiles deben guardar las festividades o no. Él no está hablando sobre ese tema como para poder utilizar el argumento de ser injertados como un caso a favor de que los gentiles sí tengamos que guardar estas cosas. Es sacar a Pablo completamente de contexto. Él no está hablando en ningún momento él no está desarrollando el tema de ustedes los gentiles tienen que guardar las fiestas, tienen que guardar el sábado. Y por lo tanto una de las evidencias es que nosotros sí fuimos injertados en el olivo. No está hablando él de eso. Es sacar a Pablo completamente de contexto. Él está hablando de que una de las razones por las que no podemos considerar que Dios ha terminado con el pueblo de Israel es el hecho de que nosotros fuimos injertados en el olivo para ser nutridos por la rica savia, que son las promesas. Veamos un ejemplo más para ya pasar al tema concreto de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque era importante mencionar esto de la estrategia de hacernos creer de que dejamos de ser gentiles y ahora somos los hijos de Israel. Completamente falso. Esto lo dice Pablo en Efesios capítulo número 2, versículo del 11, vamos a leer hasta el versículo número 13. Efesios capítulo número 2, del 11 hasta el 13. Dice Pablo de la siguiente manera: por tanto recordaos que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano de carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa,
no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el argumento de los judaizantes? El argumento de ellos es ahora decirnos: ustedes tienen que guardar las fiestas y tienen que guardar el Shabbat y se tienen que circuncidar, porque hemos recibido la ciudadanía de Israel y por lo tanto hemos dejado de ser gentiles. Este argumento, por supuesto que es una grosería completa a la razón, porque aquí lo único que se evidencia es el desconocimiento completo de cómo funciona una nacionalidad. Mi esposa es ecuatoriana, ella es de Quito, y sin embargo el año pasado recibió la ciudadanía costarricense. Ella también es costarricense. Hago una pregunta: ¿ha dejado de ser ecuatoriana? De ninguna manera. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos recibido la ciudadanía de Israel, porque la hemos recibido, no significa que dejamos de ser gentiles. ¿Lo entienden? Entonces, es muy importante entender, queridos hermanos, que nosotros no podemos dejarnos convencer por argumentos huecos que están tratando de sacar a Pablo por completo de contexto. Hago una pregunta yo: ¿cuál es el tema central de Efesios capítulo 2? ¿Está hablando Pablo en este capítulo sobre si los gentiles deben guardar las leyes litúrgicas de la ley mosaica, sí o no? Y la respuesta es un rotundo no. Porque Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 3 no deberían ser dos capítulos, nuevamente deberían ser un solo capítulo. ¿Por qué? Porque el tema que Pablo está desarrollando en estos dos capítulos de la carta a los Efesios es la admisión de los gentiles. Dios ha admitido a los gentiles, Dios ha aceptado también a los gentiles. Ese es el tema central del capítulo. Por lo tanto, agarrar el tema de que por ahora recibir la ciudadanía de Israel tenemos que dejar de comer cerdo, eso es estirar el pensamiento de Pablo y sacarlo de contexto. Que por cierto, qué ricos son los tacos de cochinita. El lunes 26 estuvimos comiendo tacos de cochinita, ¿verdad, Raymond? Y nos encantaron. Así que aleluya. ¿Se está entendiendo, hermanos? Siempre hay que hacerles la pregunta a los judaizantes: ¿cuál es el tema principal del capítulo? Porque estás utilizando un argumento completamente sacado de contexto y aparte que estás estirando el pensamiento de Pablo. Digo yo, hago la siguiente pregunta. Pablo dijo esto: puesto que ustedes han recibido la ciudadanía de Israel, digo yo, pues los gentiles están obligados a guardar el Shabbat. ¿Dijo Pablo eso? No. Pablo dijo que recibimos la ciudadanía de Israel. Punto, hasta ahí llegó. No le agregue más. Es importante entender cuando se estira el pensamiento paulino. Entonces, en estos minutos que he compartido con ustedes, en estos primeros 15 minutos, me he dedicado a hablarles, hermanos, sobre la falsedad de la doctrina de la desnaturalización. La falsedad de enseñar que el gentil, cuando se convierte a Jesús el Mesías, deja de ser gentil. Y en los minutos que quedan vamos a estar hablando si nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque cuando se les cae el argumento de la desnaturalización, ahora la estrategia va a hacernos creer: es que ustedes no sabían, pero resulta que ustedes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué sutiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes los van a encontrar hablando de apellidos. Te preguntan los apellidos. Por ejemplo, que según ellos mis dos apellidos son sefaradíes, de los judíos de España. Y no importa el apellido que ustedes quieran, créanme que les van a decir que son de los sefaradíes de España. Porque le van a decir: a ver, hermano, José Carlos, ¿qué apellido es usted? Alpizar, hermano. Santo Dios, eso es sefaradí, hermano. Usted es de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál es su segundo apellido? Valverde. Bendito Dios, hermano, no lo dude, usted es
de las ovejas perdidas de la casa de Israel, circuncídese para que entre a los pactos, empiece a guardar Shabbat, deje comer cerdo, y porque usted es de los hijos perdidos de la casa de Israel y tiene que volver a las raíces. Bueno, esto es completamente falso. Quiero que vayan por favor conmigo a Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10. Les agradezco enormemente a los hermanos de la transmisión por compartir los pasajes. Mateo capítulo 10, versículo 5, dice de la Biblia de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este pasaje es muy claro porque nos está haciendo entender algo muy importante. No es lo mismo una oveja perdida de la casa de Israel, no es lo mismo que samaritanos y gentiles. Los gentiles no somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los samaritanos no eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso tenemos que entenderlo. Y vean que fue Jesús el que dijo eso. Cuando Él envió a sus 12, los mandó a predicar, Él les dio una instrucción muy clara: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan primero a ellos a predicarles. No vayan entre los gentiles, no vayan entre los samaritanos, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en los minutos que nos quedan vamos a demostrar que no había un pueblo genéticamente más cercano a la nación de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que los samaritanos. Y con todo y eso, Jesús no los reconoció como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver algunos datos que tenemos aquí en la presentación. Permítanme compartirles, queridos hermanos, un poco de historia para que podamos entender. Cuando ustedes leen el libro de los jueces, la Biblia nos va a narrar más de 411 años de historia del tiempo de los jueces. Jefté, Sansón, Barak, Débora, el tiempo de los jueces. El último juez de la nación de Israel va a ser el profeta Samuel, el más grande de todos los jueces de la nación de Israel, pero también es el último. Y a partir de ahí, la nación de Israel va a comenzar una nueva época en su historia, que es la época del Reino Unido. Todas las 12 tribus van a estar bajo el reino de un solo rey. 3 reyes van a gobernar. El primero es Saúl, el segundo es David y el tercero es Salomón. Y cada uno de ellos va a gobernar 40 años. Por lo tanto, si lo podemos compartir en la presentación, tenemos 120 años de historia de el Reino Unido de la nación de Israel. Y si ustedes leen Primera de Reyes capítulo 2 del 1 al 24, van a encontrar que Roboam, el hijo de Salomón, cuando Salomón le entrega el reino, este hombre que era joven, que despreció el consejo de los ancianos que aconsejaban a Salomón y prefirió ser aconsejado por muchachos, se le dividió el reino de Israel en 2. Y eso ocurrió, para que lo apuntes, y esta presentación queda para ustedes en PDF, en el año 930. En el año 930 a Roboam se le dividió el reino, y a partir de ahí, vean ustedes en azul, el reino del norte, a partir de ahí se le va a conocer como Israel o casa de Israel, y va a ser gobernado inicialmente por un hombre llamado Jeroboam. Y el sur va a ser conocido a partir de ahí como Israel del sur o como casa de Judá. Ahora,
pasemos por favor a la siguiente presentación para que vean ustedes cómo va a funcionar esto. En ese mapa ustedes pueden ver que está en colores las tribus de Israel. Entonces podemos ver que en el sur, donde está Judá, el reino de Israel, de Judá, van a haber 3 tribus. ¿Cuáles son esas tribus? Judá, que es la más grande de ellas, la tribu de Benjamín, y dentro de la tribu de Judá está la tribu de Simeón. A esto se le conoce como un enclave, es un territorio dentro de otro territorio. Entonces el reino de Roboam, el hijo de Salomón, Israel del sur, van a ser estas 3 tribus: Benjamín, Judá y Simeón. Y la mayoría del reino al norte, todas las demás tribus le van a quedar a Jeroboam, entre ellas el territorio de la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Ahí se puede ver claramente en ese mapa. Ahora, ¿qué sigue? Que es importante que nosotros entendamos de la historia. Pasemos la siguiente presentación. Vamos todos por favor a Segunda de Reyes, todos por favor con sus Biblias, a Segunda de Reyes, en el capítulo número 17, versículo del 5 al 7. Apúntalo. En el año 722, el rey Sargón II, rey asirio, se va a llevar en una primera deportación a las tribus del norte, siendo rey de Israel del norte el rey Oseas, se los va a llevar para el exilio. Dice así la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 17, del capítulo 17, del 5 al 7. Dice así: y fue, es Segunda de Reyes, disculpen, Segunda de Reyes 17, del 5 al 7. Dice la Biblia de la siguiente manera: el rey de Asiria, este rey de Asiria, por si lo quieres apuntar, es Sargón II, según la historia, subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria, que era la capital de Israel del norte, y la asedió durante 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria, e hizo que habitaran en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió, versículo 7, porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando otros dioses y andando en las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel, y en las que los reyes de Israel habían establecido. Entonces, ¿qué ocurrió, queridos hermanos? Dios se hartó de que los hijos de Israel del norte no se arrepintieran de adorar dioses ajenos, y Dios los entrega en manos del rey Sargón II en el año 722, y se los llevan para el exilio. Y nunca en la historia vamos a encontrar, como si va a ocurrir en el reino de Judá, nunca va a haber un retorno masivo de los hijos de Israel que fueron expulsados en el 722. Entonces, el cuentazo judaizante es decir que cuando estas tribus del norte se fueron entre los gentiles, se mezclaron contra los gentiles, se les olvidó que eran israelitas, se cruzaron con los gentiles, y ahora los descendientes de estos israelitas que olvidaron su identidad somos nosotros. Esto es lo que dicen ellos. Pero por supuesto que aquí hay cierta verdad histórica, porque es verdad que los hijos de Israel se fueron al norte, se los llevaron en el exilio, eso es verdad. Pero y también es verdad que no hubo un retorno masivo de ellos. Pero tan cierto como eso es que tenemos que admitir que cuando ocurrió esta división, lo vamos a leer, dice la Biblia que todas las tribus que no estuvieron de acuerdo con la idolatría de Jeroboam, porque cuando Jeroboam quedó en el norte, él tenía miedo de que los hijos de Israel siguieran adorando en Jerusalén.
Entonces, ¿qué hizo él? Se inventó unos becerros de oro y le dijo a Israel del norte: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y esto trajo un tropiezo enorme a la nación de Israel. Entonces, dice la Biblia que todos aquellos hijos de Israel del norte que no estuvieron de acuerdo con esta idolatría se pasaron al reino del sur, especialmente los levitas. Por lo tanto, no es verdad que la casa de Judá, tres tribus, serán los que vamos a llamar hoy solo como judíos. No es verdad. Cuando ocurrió esa idolatría, todos los hijos de Israel del norte que eran fieles a Dios se pasaron a Roboam y no participaron de esa idolatría. Y es más, la arqueología ha demostrado que cuando ocurrió esa migración, la población del reino de Judá se triplicó. Entonces vamos a ver que en el reino del sur siempre han existido de todas las ovejas de Israel, de todas las tribus, siempre existieron en el reino del sur. Ya van a ver por qué esto es importante. Pasemos a la siguiente presentación para que veamos lo que la presentación nos está enseñando. Vean ustedes el origen del pueblo samaritano. Josefo, el historiador judío del tiempo de Jesús, hablando también sobre cómo los asirios, porque hay que entender esto, cuando los asirios se llevaron a las ovejas del norte y las sacaron del territorio, se trajeron en su lugar gentiles. Esto lo dice la Biblia, pero también lo dice el historiador judío Flavio Josefo. Vean lo que dice Josefo: habiendo sabido Salmanasar, rey de los asirios, porque Salmanasar será después de Sargón, que secretamente el rey de los israelitas había enviado una legación a Zoa, rey de los egipcios, invitándolo a hacer una alianza en contra, indignado emprendió una expedición contra Samaria, y en el año 7º del reinado de Oseas el rey no lo admitió, y entonces puso sitio a Samaria por espacio de 3 años. Y en el año 9º del reinado de Oseas se apoderó de ella. Era el año 7º del reinado de Ezequías en Jerusalén. En esta forma destruyó y exterminó por completo el imperio de los israelitas, y se llevó a todo el pueblo a Media, a Persia, entre otros tomó a Oseas vivo. Trasladó otros pueblos en su lugar, denominado Cuta, pues en Persa hay un río de este nombre, para que habitaran en Samaria y la región de los israelitas. ¿Qué fue lo que hicieron los asirios cuando conquistaron en el 722 a los hijos de Israel del norte? Se los llevaron para Persia, se los llevaron para Asiria y para otros lugares, y pusieron en su lugar en la tierra de Israel del norte, pusieron en su lugar gentiles. Pero hermanos, pónganme mucha atención. Es evidente que cuando ocurren este tipo de exilios, no todas las personas se van al exilio. Siempre queda gente originaria del lugar viviendo, sobre todo los pobres, los agricultores, los que no representan un peligro para una insurrección. Siempre se quedan personas ahí. Y esto es importante entenderlo, porque estos gentiles que los asirios están introduciendo en Israel del norte se van a cruzar, se van a mezclar con los que quedaron del exilio del norte. ¿Me estoy dando a entender? Este es el origen del pueblo samaritano. Es una mezcla entre paganos y entre hijos de Israel del norte. ¿Ok? Sigamos avanzando para que podamos entender mejor esto aún. La presentación nos va a ir guiando. Vean, hermanos, ahora lo que es importante entenderlo. Vamos a poner ahí. En la Biblia, vamos a 2 de Crónicas, por favor todos, capítulo 34, tenemos evidencia de que no todos los hijos de Israel del norte se fueron al exilio. Claramente era imposible que los asirios se llevaran a todos los hijos de Israel del norte. Hubieron gentes que se quedaron ahí, por supuesto. En 2 de Crónicas, capítulo 36, en 2 de Crónicas, capítulo número 36, la Biblia nos dice lo siguiente. Capítulo número 34, disculpen.
Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice la Biblia de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 5, 36:5 para entender un poco mejor el contexto. ¿Qué está ocurriendo acá? El rey más íntegro de la nación de Israel, Josías, ha comenzado toda una campaña de limpiar todo el reino de Judá de la idolatría. Pero escúchenme bien lo que voy a leer. Aquí la Biblia nos está enseñando que esta campaña de limpieza del paganismo que hizo Josías no solo ocurrió en el sur. Josías también la hizo en parte del reino del norte, y esto es muy importante mencionarlo. Dice la Biblia: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó así Judá y Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, que era reino del norte, y Efraín, que era reino del norte, y Simeón y Neftalí, que era reino del norte, con sus alrededores, destruyó los altares e hizo pedazos los aserín y los ídolos de talla, y los redujo al polvo, y taló los pilares del sol por toda la tierra, y regresó a Jerusalén. La campaña de purificación de Josías no solo se limitó a Judá, también hubo parte de esa campaña en Manasés, en Efraín y en Neftalí, que eran territorios del antiguo reino del norte. ¿Por qué lo hizo? Porque habían quedado israelitas del norte viviendo ahí. Y esto no lo digo yo, lo dice el historiador judío Flavio Josefo. Vean lo que dice la presentación. Ahora Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 10, párrafo 4, verso 4, Josefo dice, es una presentación donde dice la reforma de Josías. No es esta acá. Ajá, es ahí. Gracias. Dice: después el rey Josías se dirigió a aquellos israelitas que no habían sido reducidos al cautiverio y servidumbre. ¿Por quién? Por los asirios. Hermanos, aquí tenemos un registro histórico donde Flavio Josefo en el siglo I reconoce que esa expedición que hizo Josías en Neftalí, en Neftalí, en Efraín, en Manasés, fue entre los israelitas que no les había alcanzado el cautiverio y la servidumbre. Sigo leyendo. Leamos de nuevo. Después el rey Josías se dirigió a aquellos israelitas que no habían sido reducidos al cautiverio y servidumbre por los asirios. Los persuadió de que dejaran de obrar impíamente, que abandonaran el culto de dioses extraños, que piadosamente adoraran al Dios de sus antepasados, el verdadero, y que fueran fieles. Aquí tenemos registros claros de que no se habían ido todos los hijos de Israel del norte. Es evidente que hubo un mestizaje entre gentiles y israelitas, que son los del norte. Pero sigue añadiendo Josefo. Vean la siguiente presentación. Ahora lo que dice Josefo. Les voy a contar el contexto. Esto está ocurriendo entre el periodo de silencio que hay entre la Biblia, entre el 450 hasta que aparece Juan el Bautista. Y dice así la presentación, el mestizaje. Lo podemos poner ahí. Dice: cuando Jonatán murió, su hijo le sucedió en el sumo sacerdocio. Esto que está ocurriendo aquí, hermanos, es algo referente al reino del sur. Recuérdense ustedes que los hijos de Israel se fueron para el sur. Los hijos del norte fueron llevados por los asirios, Pero aquí, esto que está narrando Flavio Josefo es algo que está ocurriendo en el templo del sur, en Jerusalén, para que entiendan el contexto. Cuando Jonatán murió, su hijo Jadúa le sucedió en el sumo sacerdocio, y tenía un hermano llamado Manasés. En ese tiempo, Sanbalat, no es el Sanbalat que aparece en el libro de Esdras, es otro Sanbalat. Recuérdense que les estoy hablando del periodo de silencio
donde la Biblia no narra qué pasó en ese periodo de silencio, pero Flavio Josefo sí nos está narrando qué pasó en ese periodo de silencio. Y dice Josefo: en ese tiempo Sanbalat había sido enviado por Darío III, el último rey de Persia, como sátrapa de Samaria. Era cuteo de nacimiento. Los samaritanos provienen de la misma raíz, y estaba deseoso de vivir amistosamente con los judíos, por lo que de buena gana le dio su hija Manasés en matrimonio. Pero cuando Jadúa vino a ser sumo sacerdote, los ancianos de Jerusalén se quedaron inquietos por el hecho de que Manasés estaba casado con una extranjera, participara con su hermano de los deberes sacerdotales. Estaban preocupados porque este matrimonio alentará a otros a transgredir la ley en contra de tomar mujeres extranjeras. Entonces ordenaron a Manasés que bien se divorciara de su mujer o que bien no se acercara al altar. El mismo sumo sacerdote se unió en la ira del pueblo contra su hermano y le impidió el acceso al altar. Manasés fue a su suegro Sanbalat y le dijo que aunque amaba a su hija, se vería obligado a dejarla. Pero Sanbalat le dijo que podría retener a su mujer y no solo ser sacerdote, sino gobernador y sumo, pasemos la siguiente, sacerdote, porque con el consentimiento de Darío, Sanbalat edificó otro templo en el monte Gerizim, en el monte más alto cerca de Samaria. Entusiasmado, Manasés se quedó con Sanbalat. Muchos otros sacerdotes y gente que se habían casado con mujeres extranjeras desertaron y se fueron con Manasés y Sanbalat, quienes se establecieron en Samaria. ¿Saben qué estamos leyendo? Estamos leyendo que Sanbalat, que es samaritano, le dio en casamiento a un judío, a un levita llamado Manasés, le dio en casamiento a su hija. Y la samaritana no es considerada hija de Israel, es considerada extranjera, es considerada gentil. Y cuando los sacerdotes ven esto, les molesta, porque recuérdense que aún en ese periodo de silencio estaba el templo de Esdras todavía en pie. Se molestan y le exigen a Manasés que se divorcie o que ya no siga siendo sacerdote. Y cuando Manasés viene y habla con Sanbalat, su suegro, le dice: yo amo a mi esposa, pero me voy a divorciar porque no puedo seguir con el sacerdocio, no me lo están permitiendo en Jerusalén. ¿Y qué le dice Sanbalat? He construido un templo en Gerizim, en Samaria, y pásate conmigo porque el rey Darío me va a dar beneficios y te voy a poner de sacerdote en Gerizim. Y no vas a ser sacerdote solo de una tribu, vas a ser sacerdote de una región más grande. ¿Y qué decía Josefo? Muchos de los sacerdotes, de los levitas que habían hecho eso, se pasaron al reino del norte. ¿Qué estamos aprendiendo? Que los samaritanos, históricamente hablando, oigan, son una mezcla de gentiles con israelitas del norte, con israelitas del sur y con levitas. Esos son los samaritanos. No hay un pueblo genéticamente más emparentado con las ovejas perdidas de la casa de Israel que los samaritanos. Y sin embargo Jesucristo no los reconoció como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me están entendiendo? Volvamos por favor de nuevo a Mateo 10:5 un momento para que podamos darle el punto final a esta conferencia. Mateo capítulo 10, versículo 5, que fue el pasaje que leímos al puro inicio de esto. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 5? A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa ¿de qué? De Israel. Cristo, a pesar de todo el mestizaje que había entre los samaritanos, Cristo no los reconoció como las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Han leído ustedes cuando Cristo sanó a 10 leprosos? Que les dijo, id y presentados frente a los sacerdotes. Y cuando iban de camino, fueron sanos. ¿Se devolvió un qué? Un samaritano, ¿ah? Y Jesús dijo, ¿solo un extranjero vino a dar gracias a Dios? ¿Y los otros 9 judíos? Solo un extranjero se devolvió a dar gracias a Dios. Otro pasaje que demuestra que los samaritanos no son considerados ni de cerca ovejas de la casa de Israel. Cuánto menos, queridos hermanos, tú y yo, por tener allá hace 10 generaciones un judío en nuestro árbol genealógico. Es una completa falsedad de que por tener un pariente judío, eso nos convierte en ovejas perdidas de la casa de Israel. Es completamente falso. Y es más, termino con estas palabras. No solo eso, hermanos, sino que estamos ante un genocidio ideológico muy serio, porque así como Hitler quiso exterminar a los judíos, esta idea loca de que todos los gentiles ahora somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, si se sigue alimentando, va a llegar un punto en el que no vamos a poder identificar un verdadero hijo de Israel, un verdadero judío. Esto es un ataque al pueblo judío, porque están diluyendo de tal manera el quién es un verdadero judío, que va a llegar un punto en el que no vamos a saber quién es un judío. Entonces le estamos privando al verdadero pueblo judío su identidad de judíos. Es como que yo me invente un cuento de que todos los ticos y que todos los hondureños y todos los guatemaltecos somos ovejas perdidas de México, ¿verdad? Y empezamos, y entonces, ¿verdad? Me pongo el sombrero, ¿verdad? Y ¿qué hubole? ¿Verdad? Y empiezo con las cosas de ustedes tan lindas que tienen, ¿verdad? Y de repente ahora todos somos mexicanos. Ya no podemos identificar quién es un verdadero mexicano. Eso sería un ataque al pueblo mexicano, porque le estarían privando de su identidad de mexicanos. ¿Se está entendiendo? Esto es lo que se está haciendo con este famoso cuento de que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero terminar con este pasaje. Por favor, vayan conmigo a Juan capítulo número 1, versículo número, vamos a leer desde el 12. Juan capítulo 1, versículo número 12. No necesitamos tener conexión genética con Israel. ¿Por qué no? Porque dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios no por una conexión sanguínea, somos hijos de Dios porque creemos en Jesús y Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dele un aplauso al Señor por eso, amén. Es un ataque completo al ministerio de Jesús. Es un ataque completo. Es hacernos creer que podemos adquirir algo por una conexión sanguínea, pero los hijos de Dios no son engendrados por sangre, sino por voluntad de Dios. Y es un atropello completo a la teología paulina. Un pasaje más, Romanos. Porque esta insinuación lo que está queriendo hacernos creer es que necesitamos tener una conexión genética con Israel para ser herederos de la promesa. Pero si los que practican la ley son los herederos de la promesa, ha sido invalidada la promesa. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4,
versículo 13. Dice la Biblia: porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Cuando Dios le dijo a Abraham, cuando Dios le contó la justicia a Abraham, y cuando Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, esta bendición ocurrió 500 años antes de la entrega de la ley. Y dice Pablo: porque si los de la ley son herederos, ha sido vaciada la fe y eliminada ¿qué? La promesa. Insinuar que necesitamos una conexión genética con los hijos de Israel y guardar la ley de Moisés para tener acceso a la promesa es invalidar la médula del evangelio, que es la fe. Porque los que alcanzamos la promesa somos los que tenemos una fe como la de Abraham, los que seguimos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham según la fe. Amén. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, Señor, por esta primera conferencia que hemos compartido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te quiero pedir en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo que no permita, Señor, que seamos confundidos por palabras, Señor, bonitas que quieren confundir las almas. No permitas que a través de estas mentiras, de esta secta llamada los judaizantes, vayamos a invalidar la promesa, vayamos a invalidar la fe. No lo permita, Señor. Padre, nuestra identidad es que somos hijos de Dios y no tiene nada que ver con la nación de la que provengamos. No tiene nada que ver con eso, Señor. Dice tu palabra que a los que te recibieron, a los que creyeron en tu nombre, les diste potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados según sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Soy hijo de Dios por la fe puesta en Cristo Jesús, no por una conexión genética con ningún pueblo. Bien dijo Pedro cuando predicó en la casa de Cornelio. Pedro dijo: en verdad ahora comprendo y entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de toda persona de cualquier nación que le tema y practique la justicia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por aquellas almas sinceras que están siendo confundidas por este movimiento de raíces hebreas, que pierdan poder sus mentiras, que caigan en los propios hoyos que han cavado. Pero por amor, Señor, a los justos, por amor a los escogidos, haz que la luz del evangelio les resplandezca una vez más y entiendan el error y salgan de él. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser buenos maestros, a entender bien tu evangelio, para poder, Señor, como dice la Biblia en Judas, a los que podáis, si aún es posible, del fuego rescatad. Padre, en el nombre de Jesús, dice Pablo en Gálatas: cualquiera que os perturbe recibirá su castigo. Señor, no te olvides del castigo de estos falsos maestros que confunden, Señor, a la gente por el YouTube, por el Facebook, por las redes sociales, que están, Señor, enseñando otro evangelio que es distinto. Porque hay, Señor, una cláusula clara en tu palabra:
cualquiera que predique otro evangelio distinto al que yo os he hablado sea anatema. Digo otra vez solemnemente, cualquiera que os predique un evangelio distinto sea anatema. Señor, haz que nuestro corazón se vuelva a tu palabra y ábrenos el entendimiento de las Sagradas Escrituras para que podamos, Señor, ser librados de estas mentiras. En el nombre de Jesús, no permitas, Señor, que nos confundamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. De todo corazón.